Y bueno, hermanos, tenemos una buena noticia y es que a partir de hoy las predicaciones van a estar a través de internet, así que vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que nos van a ver a través de internet. Bienvenidos, nos da alegría que puedan también acompañarnos a través del canal de YouTube. Bueno, vamos a entrar de lleno al mensaje, vamos a entrar de lleno. Pero el título del mensaje de esta tarde se llama Un agradecido. Así que levanta tu mano conmigo así, uno, para que te acuerdes. Un agradecido. ¿Cuántos agradecidos hay en esta casa en esta tarde? Amén. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo número 17. Y vamos a ir al versículo número 11 y versículo número 12. Algunos nos acercamos a Jesús y cuando nos acercamos a Jesús, siempre venimos con una necesidad. Siempre venimos con algo que nos hace falta en nuestras vidas y créanme, en el nombre de Jesús va a ser satisfacida esa necesidad conforme al corazón de Dios. ¿Lo creen? El problema sería que buscamos a Dios y recibimos la sanidad de Jesús, pero no queremos vivir conforme a su propósito, pero no queremos recibir el testimonio de Jesús como los fariseos. Llegó Jesús, empieza a transformar absolutamente todo su entorno. Dice la escritura que cuando Él llegaba, transformaba absolutamente todo a su alrededor. Pero los fariseos constantemente lo criticaban. Constantemente hablaban de Él falsedades, le ponían pie de tropiezo porque querían que Él cayera. Pero recibían las sanidades, pero permitían que diera un mensaje. El problema de estos tiempos es que solamente queremos recibir a Jesús a medias. Recibo a Jesús solo cuando me conviene, pero cuando no me conviene no lo quiero recibir. Y podemos caer en esa línea que es muy complicada, que es peligrosa, una línea donde algunos queremos seguir a Jesús con todo nuestro corazón, y la otra parte que es línea y es delgada es que solamente recibimos a Jesús y cuando Él nos cumple, ya no recibimos su testimonio. Y hoy el Señor nos va a impulsar y nos va a ayudar, y yo sé que estamos listos como iglesia para lo que el Señor va a traer por delante de nosotros. Así que vamos al versículo número 11 y versículo número 12. Vean lo que dice la escritura. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ahora, cuando empecemos a ver el contexto de esta parte de la escritura, antiguamente los judíos pensaban que los samaritanos no merecían ni siquiera su saludo. Eran personas que odiaban profundamente con todo su corazón. Y hay un trasfondo muy tremendo acerca de los samaritanos, porque los samaritanos solamente observaron la Torá, pero no quisieron observar a los profetas. Y viene un odio muy profundo y muy radical en el corazón de los judíos. Y se acercan estos 10 leprosos. Estaba pasando Jesús por Samaria, pero los leprosos se quedan de lejos porque no se podían acercar a alguien que era judío. En ese entonces, a alguien que era samaritano se le consideraba como alguien que era inmundo. Aparte eran leprosos, no se podían acercar. En el Antiguo Testamento habla que cuando había una persona que era leprosa, no se podía acercar a nadie porque podía infectarlos. No solamente podría infectarlos, sino que podría causar algo espiritualmente inmundicia en el corazón de los judíos o de alguien que se acercara. Ese era alguien que era un samaritano o que era un leproso. En el Evangelio de Juan capítulo 9, no lo busquen, pero llegan los discípulos, y cuando llegan los discípulos con Jesús se encuentran con un ciego de nacimiento.
Cuando se encuentran con este ciego, la primera pregunta es: ¿quién pecó? ¿Ese o sus padres? Quiere decir que en ese tiempo se pensaba que alguien que vivía bajo una condición de dificultad, alguien que vivía bajo una condición de enfermedad, era porque había pecado, era porque había hecho algo en contra de Dios. De hecho, en Job, cuando sus amigos se encuentran en los capítulos siguientes, después del 3, 4, 5 en adelante, se acercan sus amigos y le dicen: Job, has de haber hecho algo muy malo, por eso el Señor te tiene bajo esa condición. Job entiende que no es una condición de pecado, que no es una condición que lo haya apartado de la presencia de Dios por algo que él hizo, sino él dice: Dios da, Dios quita, siempre bendecimos su nombre. La actitud de la iglesia debe de ser esa: Dios da y Dios quita, pero siempre bendecimos su nombre. Porque cuando Dios te quita algo, es porque es lo mejor para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que no lo alcanzamos a entender y queremos hacer nuestra voluntad, queremos que Dios cumpla nuestros anhelos, nuestros afectos. Pero Job entendía profundamente esto con todo su corazón, y él decía: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de regresar a la tierra. Dios da, Dios quita, pero siempre bendecimos su nombre. Alguien que es religioso no entiende esto. Alguien que está movido bajo el Espíritu del Señor puede entender perfectamente que cuando Dios nos da todo, es porque así lo ha dispuesto el Señor. Y quiero que vayamos al siguiente versículo. Vamos a adentrarnos, yo sé que va a ser de profunda bendición para nuestras vidas. Versículo número 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, di conmigo Maestro, es importante eso. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Llegan 10 leprosos bajo una condición de enfermedad. Yo no sé si tú has tenido algún día alguna enfermedad que te impida caminar, que te impida salir a la calle, pero a ellos se les caía pedazos la piel, tenían lepra. Ven al Señor Jesucristo porque tal vez habían escuchado de que hacía grandes prodigios y milagros. Alguien que vive una condición de dificultad, que ha probado todo, que ha intentado con sus fuerzas ser sano, que ha intentado salir de una condición. Después de haberlo intentado por mucho tiempo, entiende que bajo sus fuerzas no puede hacer absolutamente nada. Escuchan de Jesús. Jesús hacía prodigios y milagros y su fama se estaba extendiendo por todo el lugar donde él caminaba. Por todos los lugares su fama se estaba extendiendo. Ahora se acercan con él y claman a él y le dicen: Maestro, ayúdanos. Maestro, sánanos. La respuesta de Jesús es: vayan y preséntese. ¿Con quién? Con los sacerdotes. No da una declaración de sanidad, sino que simplemente por fe, simplemente con una palabra, él les dice: vayan y preséntese con los sacerdotes. ¿Por qué era importante presentarse con los sacerdotes? Porque ellos eran los que daban testimonio. Ellos eran los que daban testimonio de si eran sanos o no eran sanos, de si que tenían que entregar un sacrificio de gratitud o no lo tenían que hacer. Pero se presentaron con los sacerdotes porque le creyeron a la palabra de Jesús. Ahora quiero que veamos el siguiente versículo, versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. ¿A qué, hermanos? A gran voz. Y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Va un hombre de los 10, regresa con Jesús, entiende que es sano, se postra delante de Dios en acción de gracias, en gratitud, porque había sido sanado por la mano de Jesús. Para los judíos los samaritanos eran lo peor, lo hemos mencionado.
Y no se trataba con ellos ni en palabra ni en saludo, porque eran catalogados como cosa impura. De hecho, cuando llega Jesús y llega con una mujer que era samaritana, los discípulos, al verlo a lo lejos, yo no sé qué habrán pensado, pero algo sí podemos decir acerca de esto, y es que no estaban muy de acuerdo que Jesús estuviera platicando con una samaritana. Ahora Jesús se acerca, tiene un encuentro con la samaritana y su vida es transformada, porque Jesús va más allá de la religión. Jesús va más allá de lo que nosotros hacemos y ponemos barreras. Él viene, y cuando viene y alguien le acepta, tiene libertad, porque tiene el amor del Padre. ¿Cuántos lo creen? Y es algo importante que tenemos que entender aquí. El religioso solo se acerca para recibir el milagro y las bendiciones, y tiende a irse sin dar gracias. Quiero que vayamos al siguiente versículo. Vean cómo le dice el Señor Jesucristo a este hombre. Versículo 17, ¿estamos ahí? Respondiendo Jesús, digan conmigo, Jesús. Vamos, más fuerte. Muy bien, vamos a despertar. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Cuando hay un corazón que entiende, iglesia, escúchenme muy bien. Cuando hay un corazón que entiende de dónde te ha sacado Jesús, cuando hay un corazón que entiende que dio su vida, su sangre, fue golpeado por ti y por mí, llega en actitud de adoración y de gratitud al Señor. Pero lamentablemente estamos viviendo en tiempos difíciles dentro de las iglesias. La respuesta de Jesús no fue: oh, qué bueno que estás aquí dando gracias. La respuesta de Jesús tampoco fue en otro sentido, sino fue con una pregunta diciendo: ¿dónde están los otros 10? ¿Dónde están los otros 9? Perdón. Y es tremendo, porque cuántos hemos visto y vivido cosas como estas, que recibimos la sanidad de Jesús, que hemos visto personas transformadas, personas cambiadas, reciben lo que necesitan y se salen por la puerta. Pero un verdadero adorador entiende que necesitamos darle gracias ¿a quién? A Dios. Esa es la actitud de un verdadero adorador. Ahora, el leproso vive bajo una condición muy difícil. Vivían apartados de la sociedad, vivían alejados de los judíos, alejados de los samaritanos. Nadie quería estar con ellos. Vivían bajo una condición muy, pero muy complicada. Tanto que dice en la escritura, en Job capítulo 1, si ustedes pueden leer, hermanos, dicen muchos historiadores que alguien que tenía lepra tomaba una teja y se rascaba la piel, porque no aguantan la comezón, porque no aguantaban el dolor. Y déjenme decirles, ¿cuántos saben de qué se trata la lepra? Bueno, si yo me espanto de un granito que me sale en la cara, hermanos, imagínense que de repente amanezcan y se les cayó la nariz. Y de repente al otro día estaban comiendo con una cuchara y de repente se les cayó un dedo. Eso es lepra, que se les carcome la piel y se les cae a pedazos. Vivían bajo esa condición. Llega Jesús en el momento correcto y en el tiempo correcto y trae sanidad cuando hay fe. Se acercan los 10 leprosos con una condición y se acercan a Jesús para decirle: Jesús, sánanos. La respuesta de ellos es: maestro. Sabían que era un maestro, sabían que enseñaba. El problema es que solamente querían la enseñanza, querían la sanidad, pero no querían seguir a Jesús. Un verdadero adorador, alguien que verdaderamente rinde su vida y entiende que tenemos que ser agradecidos. Ahora, yo tengo un fuerte conflicto, iglesia. Constantemente, yo no sé si les ha pasado, pero yo siempre felicito a todo el mundo cuando cumple años.
Siempre felicito a todos. Yo no sé si te ha tocado tu cumpleaños y siempre soy casi el primero que te felicito. El cumpleaños de alguien y Dios te bendiga y todo. Tengo un fuerte conflicto porque para que estén bien enterados y traigan los regalos adecuados, el 1 de enero es mi cumpleaños, iglesia. Muy bien. El 1 de enero es mi cumpleaños. Pero lamentablemente, como es el 1 de enero, toda la iglesia, como está haciendo proyectos de reino, ¿verdad? Está pensando, voy a leer la Biblia todo el año, voy a orar, voy a ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Unos están diciendo, tengo que ponerme en forma. Señor, quítame las tortas de enfrente. Más bien, aleja tu boquita de donde no debe de estar, ¿verdad? Y todos están planeando y siempre se olvidan de mi cumpleaños. Ni un WhatsApp, nunca nadie me publica nada y siempre entro en un fuerte conflicto y digo, Señor, ¿por qué me has dado esta iglesia? Casi nadie se acuerda de mi cumpleaños, es muy complicado. Lo único que se acuerda es uno que otro, ya sabe quién, Benjamín, que está ya prácticamente tocando la puerta de mi ventana, yo despertándome, hermanos, y él ya está con el mariachi. Y tengo un fuerte conflicto. Tanto fue mi conflicto de que a veces me cuesta entender que lo que yo doy no lo voy a recibir, que en una ocasión dije, voy a bloquear a mi esposa y la voy a borrar. ¿Y qué creen que hice? Que la bloqueo y que la borro. Y ella no entendía muy bien por qué estaba pasando esto y me dice, mi amor, ¿por qué lo estás haciendo? Pensaba que yo estaba ocultando algo y yo simplemente le dije, si no le vas a dar like a mis publicaciones, te borro. Tengo un fuerte conflicto en mi corazón con eso, fíjense muy bien. ¿A qué voy con todo esto? Nuestra actitud debe de cambiar con Dios, porque Él me corresponde aunque yo no lo haga, ¿cierto o no? El problema, hermanos, es que nosotros deberíamos de corresponderle de la misma manera. A veces nosotros damos cosas y queremos que recibir. Pero cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón y tenemos una situación en nuestras vidas, Él inmediatamente que responde a la necesidad. ¿Cuántos se han quedado sin comer? ¿Cuántos han tenido una dificultad, han orado y el Señor no ha contestado? Gloria al nombre de Dios, porque a pesar de que somos infieles, Él no es infiel y Él cumple todas sus promesas en nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Den un aplauso al Señor. Regresa solamente un agradecido. Los otros 9, yo me imagino que leprosos, después de no haber comido, después de no haber estado con las personas, empezaron a platicar entre ellos y decir, estamos sanos. Yo no me imagino a alguien que reciba la sanidad y que bueno, el Señor nos ha sanado, vamos a regresar al trabajo. Estaban sanos, estaban contentos, estaban alegres. Tal vez uno diciendo al otro, ¿por qué no vamos y nos comemos algo que durante mucho tiempo no pudimos hacer? Y otro diciendo, lo primero que voy a hacer cuando sea sano va a ser ir a abrazar a mi esposa. Pero hay alguien que entendió que son prioridades. No dejó en segundo término lo más importante. Di conmigo, lo más importante. Y es que nosotros en la vida tenemos prioridades. Llega este hombre y dice, lo más importante es regresar y darle gracias a quien me ha dado libertad, a quien me ha ayudado. Regresa y le dice, gracias. Cuando ve Jesús esa gratitud, le dice las siguientes palabras. Vamos al siguiente versículo, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Quiere decir que los otros leprosos eran ¿qué? De casa. Y el único que era extranjero era un samaritano. Y el samaritano fue el que entendió con su mente y con su corazón: mi Dios
me ha sanado. Y llego con actitud de gracias. ¿No les ha pasado que de repente llevamos 20, 30 años en el evangelio, 5 años, 1 año, pero el nuevo que llega es el que llega y da que todo por el Señor? Y hoy, iglesia, no se nos debe de olvidar de dónde nos sacó. Uno de los fuertes problemas que tenemos es que parece que tenemos el síndrome de Alzheimer. Se nos olvida todo, pero bueno, nada más se nos olvida lo que nos conviene, ¿cierto o no? Que mi esposa olvide que no le doy gasto y todos dicen, ay, sí, ¿verdad? Ya mero fuera las hermanas que se les olvidara, ¿cierto o no, hermano? Dice el hermano Carlos y el hermano Ricardo, gloria a Dios que se les olvide. Pero se nos olvida solo lo que nos conviene. Se nos olvida de dónde te ha sacado el Señor. Se nos olvida lo que te ha dado Dios. Se nos olvida que tenemos un llamado. Se nos olvida que hicimos una promesa y no cumplimos. Pero siempre llega alguien a darnos una hermosa lección. Y es que los nuevos, los que están aprendiendo, los que están intentando entrar en los caminos del Señor, son los primeros que llegan y dan ¿qué? Gracias. Son los que llegan y dan gracias. Ahora, ¿qué nos pasa siempre en la iglesia? Y es que tenemos prioridades, ¿cierto o no? Hace poco estaba platicando con un líder de la iglesia y él me decía, pastor, me quiero dedicar completamente al ministerio. Yo le dije, oh, un anhelo que ha procedido del Espíritu Santo. Muy bien, gloria a Dios por tu vida. Y me decía, pero para poderme dedicar completamente al ministerio, pues necesito tiempo, y como necesito tiempo, pues ya le dije a mi esposa que trabaje duro para que yo pueda servir al Señor. Yo le dije, que me hubieras pasado la receta. Les voy a decir qué pasó. Comenzó a dar pasos de fe y en el tiempo empezó a tener unos conflictos. Él es ministro de alabanza. En una ocasión tenemos una reunión, tuvo algunas dificultades, estuvimos platicando por 4 horas, Dios sanó muchas cosas y yo le dije lo siguiente, dice la Escritura, que el que es fiel en lo poco, en lo mucho ha de ponerse. ¿Cuántos lo creen? El problema es que nosotros siempre queremos llegar a lo mucho sin haber pagado el precio de ¿qué? De lo poco. Queremos estar aquí sin haber pasado aquí. Y nosotros le decíamos, den pasos de fe. Es importante, pero lo más importante, dice la Escritura, y me acuerdo muy bien porque nuestro hermano Benjamín constantemente me lo repite, no hay peor incrédulo que el que no provee ¿para qué? Para su familia. ¿Cómo quieres amar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo quieres amar a la iglesia si no puedes amar primero a quién? A tu familia. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Y es que tenemos que enfatizar como iglesia prioridades. Di conmigo, prioridades. Vamos con todas tus fuerzas, prioridades. Eso, esa es la iglesia que Dios quiere. Prioridades. En algunas ocasiones me ha tocado llamar a algunos para que hagamos algunas cuestiones de la iglesia, pero como no es en el altar, pues yo creo que de repente tenemos algún conflicto. Digo, no es la primera iglesia ni la última iglesia que lo vamos a vivir. De repente, hija, te necesito para la oración. Pastor, ¿qué cree? Pero 5 minutos antes, pastor, ¿qué cree? Estoy muy triste y acongojado. Y yo, pero bien espantado, te reprendo. No es cierto. Pero digo, ¿qué pasa, hija? Es que mi abuelita acaba de fallecer. Ay, hija, lo siento mucho. Pues voy a estar en oración, pero te recuerdo que como pues te cité para la oración, pues bueno, no puedo acudir contigo, ¿no? Y pasa, hermanos. Y al mes otra vez les vuelvo a llamar y pastor, ¿qué cree que mi abuelita se enfermó? Caray, pues ¿cuántas abuelitas tienes? Pensé que ya se había muerto. Y estoy parafraseando porque así pasa. Tenemos excusas excelentes, pero el mayor agradecimiento no es con tu boca. El mayor agradecimiento no es estar de rodillas, sino acciones.
Señor, aquí estoy. Señor, me he negado porque reconozco quién eres tú. Te voy a seguir, te voy a servir. Ese es el mayor agradecimiento que puede tener, ¿quién, hermanos? La iglesia. Ahora, Dios quiere llamar a cada uno de nosotros a hacer cosas extraordinarias. Y Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Solo uno regresó. La pregunta de Jesús y la pregunta que hoy tiene para cada uno de nosotros es: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Porque cuando somos un cuerpo en Cristo se supone que todos nos tenemos que levantar, ¿cierto o no? ¿O solamente uno se tiene que levantar? Yo no he visto que en un barco solamente esté el capitán y esté en el timonel, sino hay todo un grupo de personas en las velas, no sé cómo se llama en algunas partes del barco, pero están en todos lados para que el barco pueda, ¿qué? Caminar. Aún dentro de la familia, ¿qué sería si los hijos quisieran el quehacer? ¿Cierto o no, mamás? ¿Sí o no? ¿Sí hacen quehacer, hermana? ¿Segura, hermana Magda? De una vez dígame. Todos somos parte fundamental en todos los aspectos, en nuestra vida, en la iglesia, en la familia. Pero ¿cuál es tu actitud de agradecimiento y de adoración al Señor? Les comentaba hace unos momentos, queremos estar aquí. Queremos estar aquí, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio aquí? ¿Cuántos, hermanos? Ah, caray. Padre, a lo mejor son mudos. Hablen en este momento en nombre de Jesús. Decía en la mañana el pastor Israel que no le gustaba una iglesia que fuera callada, porque la iglesia, cuando entiende que el Espíritu Santo está aquí, la iglesia cuando entiende que somos libres, déjenme decirles algo, hermanos. El Señor me rescató de adicciones, el Señor me rescató de la muerte. ¿Cómo no estar con alegría y gozo, cierto o no? Y es que eso lo debemos de entender como iglesia. El primer paso es reconocer que he sido pecador, que he estado en dificultad, pero que Cristo me ha salvado y me ha sacado de lodo cenagoso, dice el salmista. Me ha sacado de lo más vil, de lo más menospreciado, para darme un lugar de honra. De ahí me ha sacado el Señor. Cuando la iglesia entiende eso, no hay necesidad de decirle: hermano, te necesito temprano, hermano, necesito que me apoyes, porque entiendes que Cristo dio todo por ti y que tú debes de dar todo. ¿Por quién? Por Cristo. En una ocasión llegó Coral, empezó a predicar y me encantó esta frase. ¿A cuánto les gustan las migajas? ¿A cuánto les gustan las migajas? Por ahí el hermano Benjamín: a mí me gustan las migas. Ese es diferente. A nadie nos gustan las migajas, ¿cierto o no? ¿O quién de nosotros sería como un padre que diría: hijo, sobraron las migajas de un pan que tu mamá y yo nos acabamos de comer y de disfrutar, mi hijo, les toca de comer? ¿Cuántos harían eso con sus hijos? Nadie lo haría. Pero ¿por qué nosotros insistimos en darle las migajas al Señor? Las migajas de nuestro tiempo, ¿cierto o no? Decía en la mañana el pastor Israel: ¿cuántas veces oras? ¿Cuánto tiempo oras? Quien no puede orar ni siquiera una hora, no puede tener dirección de Dios. Le preguntaba el otro día a un joven: ¿cuánto oras? En la comida, pastor. Esa vale, ¿cómo no va a valer? No, y en serio, ¿cuánto oras? En serio, pastor, en la comida tengo que ser sincero. ¿Cuántas veces abriste la palabra en esta semana? No la abrí, y tengo que ser sincero. Dice: mejor ser sincero que ser hipócrita, ¿cierto o no? El problema es que esa sinceridad nos lastima. Porque de repente llegábamos a la casa de Dios, hermanos, déjenme decirles, venimos llenos de problemas y de dificultades. ¿Cuántos hoy vienen sin problemas? A ver, díganme. ¿Cuántos vienen ahora sí con problemas? Estamos en el canal correcto, ¿cierto o no? Venimos con dificultades. Déjenme decirles algo, hermanos. El Señor va a contestar a la necesidad. Créalo en el nombre de Jesús. No conforme a mi voluntad, sino conforme a la voluntad de ¿quién? De Él. El problema radica en que tengo que esperar. Ahora, los leprosos
habla de hombres que son adultos, no está hablando de hombres que son jóvenes o que fueron niños. Tuvieron que esperar, tuvieron que esperar. ¿Cuántos queremos esperar? Porque lo necesitamos ya estamos en tiempos donde lo queremos todo. Señor, quiero un ministerio poderoso. Señor, resuelve mi situación en la oración. Y hoy tenemos que entender, hermanos, que puede suceder. Por supuesto que sí. La respuesta aquí no es si Dios quiere, es si tú vas a tener un corazón agradecido. Dios te lo va a dar. Vamos a hacer esto. Tienen una dificultad en estos momentos, Dios se las va a dar. Si Dios se las da, ¿serían fieles? Necesito sanidad. Me acerqué a una hermana y es increíble. A mí me encantó el testimonio de mi hermana Mary. Lo voy a comentar, hermana Mary, perdóneme en el nombre de Jesús. Pero la fui a visitar en la semana, estaba platicando yo con ella y me dice, he entendido y comprendido que si Dios me diera mi sanidad, yo no estaría con Él. Y yo le dije, wow, porque lo está reconociendo. Y un corazón que reconoce eso, hermanos, tiene mucho valor. Tiene mucho valor. ¿Por qué, hermanos? Porque está entendiendo en su corazón que el Señor no le ha dado la sanidad porque se iría de su presencia. Pero en el momento en que el Señor ve ese corazón también, yo sé, hermana Mary, que el Señor está transformando su corazón y le va a dar sanidad en el nombre de Jesús. Si pudo con 10 leprosos, puede con 20. Si pudo, hermanos, con una multitud de 5,000, puede con toda la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Porque tenemos que creer que tenemos un Dios vivo. Porque tenemos que creer que Jesús vive y reina para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y como es el mismo, necesita un corazón agradecido. ¿Cuántos corazones van a estar agradecidos en esta noche? Aunque el Señor no me dé lo que yo anhelo, aunque el Señor no me dé lo que yo quiero, me va a dar lo que necesito. La respuesta sería esa, hermanos. Si el Señor nos diera la economía que nosotros anhelamos, ¿estaríamos aquí? ¿O estaríamos con un yate rumbo a Cancún? Es que tengo que ministrar el Spring Break. Si el Señor les diera el anhelo de su corazón, hermanos, estaríamos aquí. Porque Dios no cumple caprichos, pero sí suple nuestra necesidad. Dios es amoroso. Cuando empieza a mostrarlo Jesús como un padre, le dice: Padre bueno, Padre fiel, Padre que cumples. Porque nuestro Dios, hermanos, es un Padre amoroso que en este momento le está diciendo a la iglesia: vengan aquí, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. No porque lo diga el pastor, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Sean fieles en lo poco y los pondré en lo mucho. De repente buscamos la añadidura, pero no le buscamos a Él. Y tenemos que entenderlo. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Y que lo entendamos como iglesia. El día domingo entramos en oración. Y yo no sé cómo se sintieron los que estuvieron el domingo. ¿Cuántos estuvieron el domingo en oración? Ah, gloria a Dios. ¿Cómo se sintieron, hermanos? Bendecidos, hermanos. Yo ni sentía cansancio. Estaba yo hablando con mi esposa. Le dije: después de la oración nos vamos a dormir. Pero déjenme decirles algo, hermanos, que el Señor me llenó de un fuego en mi corazón que yo no podía callar. Que tenía que estarle hablando a todos en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino tenía que hablarle a todos en donde estuviera acerca de quién era Jesús. Porque había un fuego en mi corazón. Eso es lo que entendían los hijos de Dios en el tiempo antiguo. Vemos a Pablo que tiene un encuentro con Jesús, y cuando tiene un encuentro con Jesús llega con una actitud de agradecimiento delante de su presencia, diciéndole: aquí estoy. ¿Qué hacemos, papá? ¿Para dónde caminamos? Esa es la actitud de alguien que tiene un encuentro con Jesús. Durante mucho tiempo mi hermano Suriel ha hablado de encuentros con Jesús. No solamente uno. El problema es que la iglesia solamente quiere vivir ¿de qué? De un encuentro. Me acuerdo en el año de 1888, cuando conocí a Jesús, sentía un fuego, hermano. Limpiaba, predicaba y hacía, pero ahora ya no siento lo mismo. ¿Cuántos han dicho eso? No, hermano, en 1778 pues ya están como Chabelo, viven eternamente, ¿verdad? No hacemos muchas cosas de las cuales hemos que
prometido con nuestra boca. ¿Cuántas veces hemos orado y le hemos dicho al Señor: Señor, si tú me cumplieres? La pregunta del Señor sería ahora: ¿y si no te cumpliera, aún así me amarían? Si no te cumpliera, aún así me siguieras. ¿Cómo ven, hermanos? En una ocasión estaba orando y yo podía sentir esa pregunta en mi corazón. Uziel, si yo te quitara la iglesia, si yo te quitara el ministerio, si yo te quitara absolutamente todo lo que yo te he dado, ¿me amarías? Y me quedé pensando, no le respondí y sigo respondiéndole al Señor. Pero llega un momento en el que tú te tienes que decidir, y que tienes que decirle sí al Señor. Déjenme darles un testimonio que muchos no conocen. Estábamos sirviendo al Señor. Realmente no teníamos una buena economía hace como 6 años, que fue cuando iba a nacería. Estábamos viviendo dificultades económicas muy tremendas. Yo sé que algunos tal vez no han vivido una dificultad económica tremenda, pero yo lo estaba viviendo. No teníamos nada, ya tenía mis 2 hijos, un hijo, perdón, hay 2 hijos. ¿De dónde? Súmale, ya se pasó, ¿dónde está el otro? Con mi hija estábamos viviendo dificultades, mi esposa estaba embarazada. Recuerdo que era un sábado, estábamos en la iglesia, estábamos glorificando a Dios, y de repente mi esposa me dice: no, ya que yo la veía bailando el zapateado, dije: ahora ya se puso a danzar. No, ya, voy a dar a luz. Y bueno, nos fuimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, hermanos, pues yo le hablo a mi pastor: pastor, ya estamos aquí, no te preocupes. Recuerdo que estaban los de la alabanza y le dije: denle con todo. Estaba yo con gozo porque todo estaba saliendo bien. Estaba sufriendo económicamente, tenía unas dificultades, pero todo estaba bien. El problema, hermanos, en mi corazón, que yo siento que Dios trató conmigo, fue cuando tocó algo que yo amo. ¿Qué amas en este momento? Porque sin duda los leprosos, la necesidad que ellos tenían era ¿qué? La sanidad. Cuando estaba con lo de mi esposa, estamos... pues yo estaba en la sala de espera, el doctor salía, daba informes, volvía a salir, daba informes. Hermanos, ya habían pasado horas y yo no tenía informes. Me acerco con uno de los doctores. Cuando me acerco con uno, él me dice: bueno, ¿quién es tu paciente? No, pues tal. Y se mete, se tarda otro tiempo. Cuando regresa, yo lo veo preocupado y yo dije: ¿ahora qué pasó? Cuando sale me dice: te tengo una noticia, pero quiero que la tomes tranquilo. Sí, ya saben cómo es cuando llegan y tranquilo, mira, tengo una mala noticia, y tú ya se te está saliendo el corazón y el hígado por atrás, ¿cierto o no? Y le digo: ya dígame, casi dígame inmediatamente. Llega el doctor y me dice: tu hijo no salió bien. ¿Cómo que no salió bien? Lo que pasa es que tiene su cabeza muy grande. Y yo no soy doctor y yo no sé de qué se trata. Y dije: bueno, pues va a desinflamarse, ¿no? Me dice: tiene posible hidrocefalia. A mí cuando me dice eso, inmediatamente saco el celular, pongo hidrocefalia y comienzo a ver imágenes de bebés con una cabeza muy grande porque tienen agua en la cabeza. Y ahí es el momento cuando tu fe es probada. Ahí es el momento cuando le dices al Señor: tú eres mi Dios. Ahí es el momento cuando le dices: Dios da y Dios quita, pero siempre voy a bendecir tu nombre. Yo me puse a llorar. Le llamo a mi pastor: pastor, está pasando esto. Y sus palabras de mi pastor fueron: tú tranquilo, todo está en el control de Dios. Sí, tú tranquilo, pero yo voy a tener un bebé con una cabezota. Y va a ser difícil y es complicado y va a sufrir y nosotros vamos a sufrir. Voy, me peleo con toda la gente, quiero ver a mi hijo, lo voy a sacar, y empecé a mover todo, hermanos. Háblenle a mis amigos que son doctores, ¿dónde lo podemos operar? Y ya estaba moviendo yo todo. El problema es que todo lo queremos hacer con nuestras fuerzas. El problema, hermanos, es que no hemos aprendido a depender totalmente de Dios.
Y tenemos que aprender a depender totalmente del Señor, de su voluntad, sea bueno o sea malo, según tú lo creas. Por eso dice la escritura en Jeremías capítulo 29, clama a mí. Di conmigo, clama. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Clama a Él y te mostrará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Denle un aplauso al Señor porque Él es fiel. Clama a mí, dice Jeremías 29:11. Cuando yo entro, hermanos, veo a mi pequeño porque se trata de una parte de mí. Ustedes que son padres y que han experimentado situaciones similares con sus hijos, yo sé que pueden experimentar y sentir lo que yo sentí en ese momento. Yo voy a ver ahí, hermanos, el pequeño que ven ahí, porque muchos podrían pensar, ¿está loco ese niño? ¿Por qué está ahí? Pero ¿por qué el pastor siempre lo consiente y lo ve a él? Porque él estaba enfermo, pero Cristo lo sanó. Yo lo creo, hermanos. Muchos dicen, es que los doctores se equivocaron, es que los doctores no dieron un buen diagnóstico. No, yo creo que Cristo le sanó. Dice, le hablo a mi pastor y me dice, todo el control está bajo Dios. Y yo le decía, sí, yo lo sé. Caminaba de un lado a otro. Estaba viendo yo la necesidad que teníamos que hacer. Le hablo al pastor Philly y me dice lo mismo. Tú tranquilo, ya estamos orando. Sí. Ahorita no me digan que esté tranquilo ni que están orando. Necesito ayuda. Entro con el pequeño, hermanos, y lo veo con su cabecita así. Estaba de este tamaño, hermanos. Le tocabas en la parte de atrás y se sentía agua. Mi esposa lo tenía en sus brazos y estaba llorando. Dice, Ciel, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no te preocupes, vamos a pedirle al Señor. Pero ella se soltaba a llorar. ¿Cómo darle consuelo a alguien cuando está viendo la dificultad enfrente? ¿Cómo darle consuelo a alguien y decirle solo con unas palabras, todo va a estar bien? Y tú decir, oh sí, gracias por el gran consejo que me has dado. ¿Cierto o no? ¿Cuántas veces nos han dicho, voy a orar por ti? Ay, sí, pastor. Sí, pues ora, pero pues esto no va a quitar mi necesidad económica. Mejor a mí dime que me mandas 1,000 pesos y con eso me sacas una sonrisa Colgate, ¿cierto o no? Porque cuánta seguridad tenemos cuando tenemos dinero aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Oh Señor, poderoso guerrero, ¿cierto o no? Ceñido de tu Espíritu Santo, aunque vengan y acampen contra mí, no temeré mal alguno. ¿Cierto o no se sienten así? Pero no tengan billetes y tengan monedas. Oh Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cierto o no? Porque así somos. El dinero nos da seguridad, pero la seguridad no te la da el dinero. La seguridad te la da Cristo. La seguridad te da la roca angular que es Cristo Jesús. Esa es la seguridad que nos debe de dar. Y eso es lo que tenemos que entender en esta hora, hermanos. Yo tengo a mis hijos, a mi hijo en mi brazo, está mi esposa. Vamos a orar y vamos a clamar. Y ahí nos pusimos a orar. Yo creo que los de al lado dijeron, ¿y ahora estos qué traen? Empezamos a orar, empezamos a clamar. Y yo hablo con la de orientación y la que está haciendo los papeleos. Le digo, por favor ayúdame, vuélvele a hacer el estudio. Ya en ese entonces toda la iglesia se estaba levantando en oración. Yo me imagino, porque no la podía ver. Yo entendía que primero estaba Cristo. Amarás al Señor tu Dios, ¿por qué? Por sobre todas las cosas. No importaba que no estuviera una persona a mi lado, porque estaba Cristo. Y eso lo tienes que grabar en tu corazón. No importa que no esté nadie a tu lado, solamente necesito a Jesús. Solo necesito a Jesús. En verdad que ahora ya no lloro cuando lo cuento, hermanos. Porque cuando se me sale una lágrima es de alegría, porque digo, mi Dios vive. Porque cuando lo cuento, hermanos, digo, tengo un Dios poderoso. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. El Señor es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Lo revisan, hermanos, y cuando lo revisan me dicen, pues ya veían que yo estaba ceñido de la armadura de Dios, el fuego de su Santo Espíritu y la espada. Dijeron,
Señor, pues le queremos decir que quiere que nos equivocamos y que todo está bien. No, hermanos, yo salí de ese hospital diciendo, gloria a ti, Señor, por lo que has hecho en mi familia. Un testimonio poderoso de quién eres tú. Pero ¿saben el precio que hay que pagar para disfrutar? Eso es alto, hermanos. Y es detrás de, no delante de. Cuando llega Jesús, llega Santiago y llega Juan y le dicen, maestro, cuando sea el reino, yo me quiero sentar a tu izquierda y él se quiere sentar a la derecha. Y les dice Jesús, ¿no sabes? No saben lo que piden. Porque yo no he venido a ser servido, sino yo vine a qué? A servir y a dar mi vida por todos. No saben lo que piden. Quien quiera ser el primero, tiene que ser el último. ¿Dónde están los últimos en esta casa? Amén. Porque vamos a ser los primeros, hermanos, si somos los últimos. Cuando dice estas palabras, Jesús les estaba diciendo a ellos, agradecimiento, sirvan, trabajen, sirvan, esfuércense, trabajen, no desmayen. Yo me imagino a estos leprosos yendo a sus afectos, por comida, por la familia, a disfrutar lo que nunca habían disfrutado, y solo uno diciendo, gracias, gracias. Porque él entendió que lo más importante primero era reconocer, te doy gracias porque por ti soy sano. Y después se volvió y le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. ¿Cómo? Si primero le dijo, ve con los sacerdotes y mientras iban eran sanos, ¿cómo es que después les volviera a decir, tu fe te ha sanado? Y es que son dos palabras del griego totalmente diferentes. Una diciéndoles, vayan, son sanados en la carne, pero en la otra le está diciendo, tu fe te ha sanado por dentro en tu corazón. Te ha sanado espiritualmente, ha sanado tus pensamientos. Porque cuántos estamos sanos en la carne, pero tenemos dificultades aquí y aquí. Porque viene un problema, el Señor nos ayuda, le damos gloria a Dios. Viene uno más difícil y sentimos que no podemos. Y sentimos que las cosas van peor. Pero déjame decirte que estás en la brecha correcta. Si estás sufriendo, si está siendo difícil, es porque el Señor te está llamando, es porque el Señor está contigo. Alguien que no tiene problemas. Yo conozco personas que no tienen problemas. Conozco iglesias que no tienen problemas, que todo es paz, que todo es gozo y que, oh, gloria a Dios, hasta parece que hay corazones, maripositas. Es más, los pastores están en las nubes, casi ni pisan, ¿cierto o no? Hay iglesias así. Me preguntaban, ¿por qué esta iglesia no está llena como las otras? ¿Por qué esta iglesia no camina como otras iglesias que están allá afuera? Porque lo que predicamos aquí no es prosperidad. Dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando entendemos que tendremos aflicciones, pero que Jesús nos acompaña, hermanos, podemos vencer todo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y al que cree todo, solamente se necesita creer para que todo sea posible en Cristo Jesús.
la libertad de Jesús sobre ti en este momento. Todo, Señor. Más. Nadie ni nada tiene autoridad sobre ti, solo nuestro Padre, quien te ha llamado. Desde el vientre de tu madre ya te había escogido el Señor. Tú perteneces a un reino eterno, a un reino donde hay libertad, donde no hay enfermedad. Toda carga en este momento se va en el nombre de Jesús. Sé libre y testifica de aquel que te ha llamado. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Gracias por esta oportunidad, Señor, porque solamente se necesita un corazón agradecido para que hagas algo increíble en tu reino, Señor, en este lugar. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Te doy gracias, Padre eterno, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. A ti atribuimos toda la gloria y toda la honra, Señor. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras nunca, nunca van a pasar. Visítanos en esta hora, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios es fiel, créanlo. Dios es fiel. Que el anhelo de Dios crezca en ti. Cosas grandes vienen para nuestras vidas, ¿lo creen? El Señor te hizo libre. Así que regresa al Señor en actitud de agradecimiento. Que los 9 que no regresaron queden en otra iglesia, porque aquí los 10 que somos sanos vamos a regresar y vamos a decir gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Aquí no hay 9 leprosos que van atrás. Aquí hay 10 que vienen y dan gracias.